les presento a Pablo Negro, que es representante de la empresa Accenture, que es sponsor del evento, y hoy estará presentando una disertación sobre explicabilidad en redes neuronales. Así es. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Perfecto, ya comparto pantalla. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, muy buen día para todos. Gracias por el espacio. Soy Pablo Negro, como decía Gerardo. Trabajo en Accenture, en el equipo de Machine Learning, sobre inteligencia artificial aplicada. Y el tema que vamos a estar hablando es sobre explicabilidad en redes neurales profundas y al final, si tenemos un cachito de tiempo, explicar de qué trata el tema de IA responsable. Digamos que de alguna manera la explicabilidad se sumerge dentro de este gran mundo. Una pequeña agenda de los temas que vamos a estar hablando. Así que bueno, para dar una introducción muy simple de qué es una red neuronal, ya otros colegas estuvieron disertando sobre el tema, así que para no aburrir, una red neuronal básicamente es un enfoque inspirado en la biología, donde tenemos neuronas que de alguna manera se conectan con otras neuronas para formar capas, y estas capas pasan información entre ellas para entregar de alguna manera alguna predicción o una clasificación en la salida, con lo cual tengo una entrada, un pasaje de información por las neuronas y una salida que puede ser una predicción o una clasificación, según sea el caso. Como la mayoría o todos los modelos de Machine Learning aprenden de experiencia, y bueno, al tener una jerarquía de conceptos me permite que las máquinas aprendan conceptos complicados a partir de conceptos más simples. Entonces, si dibujamos un grafo, como el que tenemos acá en la pantalla, no sé si se ve mi mouse, a ver si lo muevo un poquito, por ahora lo estoy no. moviendo ¿no? Bueno, no importa. Entonces, bueno, si componemos un grafo, como vemos ahí en la imagen de la izquierda, los grafos, las neuronas se organizan y se apilan en capas, y entonces esto nos da la sensación de que el grafo es profundo, y por eso de ahí viene el término de profundo, del deep learning. Si bien las redes neuronales tienen un poder predictivo muy superior a cualquier otro modelo, porque pueden aprender funciones mucho más complejas y son casi la herramienta preferida, por ejemplo, para trabajar con imágenes, vienen con algunas limitaciones o unos drawbacks que se les llaman. Por ejemplo, en algunos casos no generalizan del todo bien, y en este caso que nos compete a nosotros, las redes neuronales trabajan como cajas negras, básicamente, porque tengo mi proceso de aprendizaje, pero como la información de alguna manera queda codificada dentro de la red y queda distribuida a través de los valores de pesos y sesgos, es muy difícil extraer esa información y que sea interpretable para el ojo humano, básicamente. Sobre todo porque este tipo de modelos aprenden funciones que no son lineales y no son monótonas. Entonces, la pregunta que nos surge es ¿por qué deberíamos utilizar redes neuronales cuando la comprensibilidad del modelo es entender qué aprendió el modelo y cómo lo aprendió para después dar una explicación? Es un tema tan importante. Y la razón es que la predicción predictiva también es muy importante, y las redes neuronales tienen un sesgo inductivo apropiado. Entonces, para muchos dominios de Machine Learning es la herramienta ideal. Y entonces la pregunta que surge, ¿qué es explicabilidad? ¿Y para qué la necesitaríamos? Entonces, las redes neuronales son, como dijimos recién, son típicamente cajas negras. Los cálculos que se realizan entre las sucesivas capas rara vez se corresponden con pasos de razonamiento que sean comprensibles para los humanos.
Entonces, los vectores intermedios de activación que se generan carecen de una semántica humanamente comprensible. Entonces, debido a la estructura anidada y no lineal, los hace poco transparentes. Entonces, lo que queremos decir con esto es que no está claro qué información en los datos de entrada les hace llegar realmente a las decisiones que nos pueden arrojar en la salida. Entonces, por eso es necesario poder explicar estos momentos, y sobre todo cuando hay aplicaciones que tienen que ver con la vida, por ejemplo, en análisis de imágenes, cuando analizamos algún tejido para ver si tiene tejido benigno o no, o cuando hay regulación, como vamos a ver más adelante, impulsada por la Comunidad Europea, el tema de explicabilidad es clave, sobre todo para generar confianza en el uso de estas tecnologías. Las consideraciones que aborda la explicabilidad es que, bueno, justamente aborda un problema crítico de que los humanos no pueden comprender directamente qué aprendió el modelo, cómo lo aprendió. Si necesitamos extraer el proceso de razonamiento, es muy difícil justamente por su naturaleza distribuida, para ver cómo fue su proceso de toma de decisiones. Entonces, la explicabilidad aborda el problema crítico de que los humanos no pueden comprender directamente el comportamiento de las redes y explicar su proceso de toma de decisiones. Entonces, la explicabilidad de los modelos Machine Learning es un requisito fundamental para generar confianza con los usuarios y es clave para su implementación segura. Y acá aparece el concepto de fairness, de justicia, que sea, digamos, que la toma de decisión que ha arrojado el proceso de clasificación o predicción que nos dio la red sea justo y pueda ser explicable. Ahora, como comentaba antes, la Comunidad Europea en mayo del 2018 sacó el Reglamento General de Protección de Datos, que habilita a las personas que puedan tener una explicación sobre cualquier decisión algorítmica que se toma sobre él. Entonces, bueno, acá el tema, cuando hay legislación y hay regulación sobre el tema, este capítulo de explicabilidad toma mucha fuerza porque es casi un must, algo que debemos poder hacer. Entonces, bueno, la explicabilidad acá se vuelve tanto un derecho legal como una responsabilidad que tiene una implicación importante socialmente, digamos. O sea, cualquier ciudadano tiene el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. Entonces, bueno, un poco el fundamento de la explicabilidad tiene que ver con cuando hay regulación y hay utilización de casos donde, bueno, analizamos, por ejemplo, imágenes para determinar casos de vida, es súper importante. Y bueno, acá fundamentamos para qué la explicabilidad. Ahora, ¿qué sería explicabilidad? Y la explicabilidad lo podemos ver como una característica activa del modelo, dado que nos metemos con el modelo, lo miramos por adentro y tratamos de extraer qué aprendió, cómo lo aprendió. Y con el surgimiento de las redes neuronales profundas, sobre todo, el desafío de explicar las predicciones de esta red se reconoce cada vez más. Y si bien existen muchos métodos para explicar las decisiones de las redes neuronales, todavía no hay un consenso, sobre todo en la academia, en la comunidad científica. Y a pesar del tremendo progreso que han tenido, perdón, hay áreas dentro de la comunidad, sobre todo en el uso de aplicaciones de misión crítica, que se ven obstaculizadas por limitaciones, por ejemplo, de que para explicar las decisiones de una manera comprensible para los humanos, no tenemos herramientas todavía con un consenso natural. Entonces, la explicabilidad básicamente son acciones o procedimientos, como dice acá, que generalmente se llevan adelante a través de aplicaciones de operaciones matemáticas o estadísticas, y lo conocemos como el método de explicabilidad. Y bueno, nos tiene que dar un indicador claro y preciso de qué es lo que aprendió la red, y que con esa herramienta nosotros podamos entregársela a un usuario o a un analista humano que pueda entender esas decisiones. Y acá vemos dos grandes escuelas que ahora vamos a ir analizando, donde tenemos modelos interpretables que trabajan más en paralelo a nuestra red, y las explicaciones post-hoc que trabajan ya con redes neuronales entrenadas. Y para meternos de lleno,
El primer caso son metaheurísticas. En este caso, las metaheurísticas parten de modelos que son inherentemente explicables, por ejemplo, un regresor lineal o un árbol de decisión. Entonces, la idea de las metaheurísticas es entrenar un modelo en paralelo a nuestra red neuronal, tratar de alcanzar una precisión similar a nuestra red y extraer el conjunto de reglas de nuestro árbol de decisión o nuestro regresor. Podría ser esta técnica inaplicable para redes muy grandes. Estamos hablando ahora de redes que tienen millones de features, con lo cual técnicas de este estilo podrían llegar a no ser aplicables. Y si bien es una de las primeras técnicas, no se mete tanto con la red, sino que va funcionando de alguna manera en paralelo y tratamos de extraer los modelos de explicación de la red a través de una metaheurística, como por ejemplo un árbol de decisión. La segunda técnica es un enfoque, básicamente, que está dirigido por datos. Esto está tomando mucha fuerza. Y lo que se enfoca este modelo es cambiar de una visión centrada en el modelo, básicamente en el código del modelo, a una visión más centrada en los datos. Si bien nuestros datos es el activo fundamental que tienen nuestros modelos, digamos, nuestro modelo va a ser tan bueno como sea en la calidad de los datos, lo que cambiamos acá es el enfoque. Digamos, normalmente y en la comunidad científica y tanto también en la industria, lo que tratamos de hacer es trabajar con el código, el modelo, tunear hiperparámetros, mejorar los datos de entrenamiento, y dejamos siempre fijos los datos. Este enfoque lo que trata de hacer es cambiar el shift, digamos, a una visión más centrada en los datos, y lo que nos dice es, no te preocupes tanto por el código modelo, deja fijo el código del modelo y fíjate de mejorar iterativamente los datos. Entonces, con técnicas como, por ejemplo, como aumentación de datos, lo que puedo ir haciendo es mejorar la calidad de mis datos iterativamente y así lograr que mis modelos trabajen mejor. Entonces, la consigna, parados en este punto, o sea, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con explicabilidad? Entonces, la premisa acá es, y hay muchos modelos que lo hacen, es si el modelo puede aprender de los datos también deberían poder explicarse. Entonces, la idea es correr técnicas estadísticas sobre los datos para extraer de alguna manera los patrones que explican las clasificaciones o las regresiones que puede hacer un modelo determinado. Fíjense que también de alguna manera trabaja como las metaheurísticas, porque trabaja en paralelo, no se mete tanto con el modelo, pero es un enfoque que está tomando mucha fuerza, y sobre todo en lo que es la gran movida de subirse a la nube, donde ya encontramos montones de herramientas y hasta bases de datos que tienen algoritmos preentrenados de Machine Learning. Este enfoque toma muchísima fuerza y muchísima relevancia porque se basa justamente en eso, en mejorar iterativamente los datos y no preocuparnos tanto por el código del modelo. El código del modelo lo podemos bajar, usarlo y listo. Y este enfoque se basa justamente en la calidad de nuestros datos. El siguiente enfoque, ya estos tienen que ver con explicaciones post hoc. Acá usamos redes neurales entrenadas. Acá sí nos metemos de lleno con la red. Y acá, dada una red neuronal entrenada, tenemos dos variaciones. Una es que las características de entrada se perturban y se monitorean su efecto en la red, a la salida de la red. Y otro es que una señal en la salida de la red se retropropaga a la entrada y ahí analizamos los resultados. Esto normalmente son técnicas que se aplican en análisis de imágenes. Por ejemplo, vamos a ver, hay dos escuelas, bueno, la que les comentábamos recién. La perturbación de features, que bueno, básicamente lo que voy haciendo es haciendo combinaciones en la entrada de los features y voy analizando a ver cómo impacta la salida y en base a eso analizo y trato de entender el modelo o el proceso de aprendizaje de la red a través de la perturbación de features en la entrada. Y la segunda es usar información del gradiente y a comparación de la otra técnica, esta técnica tiene
lo que tiene de contra es que el uso del gradiente a veces es ruidoso y las imágenes los mapas de calor que tenemos en la entrada a veces son también ruidosos y nos presentan un poco de blur en las imágenes, con lo cual no es tan claro, con lo cual la preferencia es por usar perturbación de features. Y como un ejemplo de esto, tenemos este caso de propagación de atributos. Por ejemplo, uno de los casos es el Layer-Wise Relevance Propagation, que básicamente lo que usa es el teorema de expansión de Taylor. Y como vemos en la imagen, lo que tenemos es en la entrada una imagen que se va, propagando por la red hasta tener en este caso una clasificación. Y acá lo que hacemos es, con la clasificación, nos metemos en el modelo de abajo, digamos, en la red de abajo, y retropropagamos la clasificación, hacemos como un backpropagation, pero de la clasificación, y acá lo que se calcula es una función de relevancia entre las neuronas de salida, y vamos obteniendo pesos de relevancia entre las diferentes capas propagadas hacia atrás hasta llegar a los features de entrada y obtener mapas de calor, por ejemplo, y que me van explicando de qué aprendió o en qué se basó la red para decirme, bueno, por ejemplo, esto es un gato o esto es un perro, o en una imagen, por ejemplo, de algún escáner que tenga que ver con la medicina, bueno, si eso es un tejido benigno o maligno, nos da una explicación de, bueno, yo me basé en eso, esta es la información en la que yo me basé, y de esta manera logramos algún tipo de explicación. O sea, no nos explica el proceso de aprendizaje ni nos dice cuál fue la función que usó, pero sí, por ejemplo, nos da una indicación de ver sobre qué píxeles de la imagen aprendió o se basó, por lo menos, para dar una predicción, una clasificación determinada. En este caso son clasificaciones. Entonces, la técnica básicamente en este caso es retropropagar la función de relevancia. Esto es un valor que se retropropaga, básicamente se multiplica por los pesos en cada una de las conexiones neuronales. En estas neuronas se vuelve a calcular la función de relevancia y se multiplica contra los pesos de la capa anterior, y así hasta llegar a la capa inicial, la capa de entrada. Una de las condiciones que tiene esta técnica es que la suma de los pesos en las relevancias asignadas nunca puede ser mayor a la relevancia original, ¿no? Esa es una de las constraints que tiene, y apunta a ser un método muy potente, sobre todo en el análisis de imágenes. La otra técnica que tiene que ver con análisis post-hoc, que son explicaciones globales. Estas lo que tratan de hacer es básicamente entender cuál fue la función de aprendizaje que arrojó la red, básicamente de qué aprendió, cuál fue la forma más global, no tanto una predicción en particular. La tarea de extracción de reglas en este caso puede verse como una tarea de búsqueda o como una tarea de aprendizaje. Entonces, como dijimos antes, una red neuronal entrenada, el conocimiento adquirido en la fase de entrenamiento está codificado en la arquitectura de la red, y la función de activación utilizada y los pesos, los sesgos o los bias de las neuronas, quedan de alguna manera distribuidos dentro de la red. Entonces, en este método de búsqueda lo que hacemos es usar una combinación de técnicas para tratar de extraer las reglas, básicamente se dicen técnicas de extracción de reglas, que nos ayudan a entender de alguna manera, asistida por otros tipos de algoritmos, a extraer las reglas que la red aprendió, básicamente. Entonces, estas son algunas líneas de investigación o unas escuelas: estructura de decisión global, invariancia de ciertas transformaciones, ruido y dimensionalidad relevante, y papel de qué rol juegan las neuronas particulares dentro de la distribución neuronal que tengo. Y una de las preguntas que tenemos acá, de las grandes preguntas, es: en redes neurales muy grandes, ¿cómo hacemos para limitarle el espacio de búsqueda, ¿no? Si vamos a tener a arrojar una función que nos diga la red aprendió esto de alguna manera que sea interpretable para un humano, en redes muy grandes eso es un desafío, y limitar el espacio de búsqueda es una pregunta
muy importante y un concern muy importante. Entonces, dentro de las explicaciones logrables vamos a mostrar dos técnicas. En la primera, en la que se ve a la izquierda el arbolito, básicamente esta técnica lo que hace es dar una neurona, se extrae el vector de pesos, se aplica una función que básicamente lo que me entrega son los pesos en valor absoluto. Los pesos se ordenan y además se calcula un valor de umbral, que normalmente puede ser o el promedio o alguna función que me dé un valor representativo de los pesos, con lo cual yo pueda comparar después el cálculo de mis sumas. Y lo que hago, supongamos en este caso que el valor de umbral es para este árbol es de 3.5, entonces voy analizando los valores que están entre paréntesis son valores de pesos. Lo que voy haciendo es, por ejemplo, en la conexión 1, 2, vemos que el valor en los vectores en la posición 1 es 2 y en la posición 2 también es 2. Entonces sumamos esos dos valores, como es mayor a 3.5, que es nuestro valor de umbral, es una de las candidatas, una de las conexiones candidatas para que yo pueda extraer y utilizarlo como modelo de explicabilidad. Entonces, en este caso, me va a quedar una función del tipo más parecida a una función de lógica primer orden, donde voy a tener, por ejemplo, que las combinaciones entre la conexión neuronal 1,2, 1,3 y 2,3, y 2,3 superan el valor de umbral, entonces puedo decir que X1 y X2, o X1 y X3, o X2 y X3. Acá lo que se usa también cuando calculo el valor absoluto de los pesos, el vector después se ordena, el vector de pesos se ordena, y conforme esto sucede también me quedo con las posiciones originales de esos pesos, y también una indicación para saber de si ese peso original tenía un sesgo negativo, o el peso era positivo, con lo cual también a la salida de la función sé que ese peso puede estar, era positivo o no, entonces puedo usar el peso negativo como una negación. Y en el segundo caso me apoyo de un algoritmo genético para generar prototipos en la entrada. Los prototipos lo que me van a ayudar es a identificar valores en la salida que no tengan ambigüedades en las clasificaciones, por ejemplo, algo que esté bien cercado a 1 o bien cercado a 0, con lo cual tengo de alguna manera un sesgo booleano, por así decirlo. Estos prototipos se pasan por la red y se hacen un filtrado con alguna red de probabilidad estadística, una PNN, que es una Probabilistic Neural Network, o el método de Conen, el LQB, para hacer un filtrado de estos prototipos. Y con este filtrado de prototipos lo que hago es componer un árbol de decisión. También, fíjense que la salida es otro árbol. Y este árbol, desde este árbol pude extraer de alguna manera lógica el método de clasificación, lo puedo explicar como a un sistema tipo if then else, o si puedo usar a un tipo de lógica de primer orden, también sería interpretable para los humanos. Pablo, perdón que te Sí, ya interrumpa, tendremos que estamos. ir terminando un Bueno, listo, momentito. esto es el último método. Bueno, esto lo que es explicabilidad se mete dentro de un gran mundo que es responsable AI. Básicamente, la IA responsable tiene que ver con empoderar a las personas en el uso de la tecnología. Y volvemos sobre el concepto de justicia, de que haya un impacto justo sobre el uso de la tecnología, este tipo de herramientas que son muy sofisticadas y a veces no pueden ser, no pueden no generar la confianza necesaria. Algunos pilares son el principio de gobierno, riesgo, políticas de control, tecnologías y habilitadores, y cultura y training. Fíjense que la explicabilidad se mete dentro de lo que es tecnología y habilitadores, pero básicamente esto es empoderar a las personas y a la sociedad para, digamos, que hagan un uso confiable y concienzudo de, bueno, que esta es una tecnología que viene para asistirnos y ayudarnos y no a complicarnos la vida.
bueno, vamos a cerrar acá. El tema da para largo, pero no quería dejar de mencionarlo. Para cerrar, en Accenture, nosotros, el tema de responsabilidad es una práctica global y explainability es una línea de research, con lo cual a todos los que estén interesados en el tema y a sumarse a nuestro equipo están más que invitados a acercarse. Van a ver que hay muchas búsquedas para nuestros equipos, así que los que estén interesados son más que bienvenidos, pueden contactarnos o contactarme por privado. Así que bueno, cerramos con este slide. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias, Pablo, por la charla muy interesante. Como dijiste, la segunda parte da para toda otra presentación. Ayer, sí, totalmente. Ayer en el simposio tuvimos un panel donde se discutieron temas de este estilo, de la regulación, por ejemplo, de los algoritmos, de las herramientas inteligentes. Así que a todos los que estén interesados en eso pueden verlo, quedó grabado en YouTube, lo pueden consultar ahí, el video. Y qué bueno saber que las empresas se están metiendo en estas cuestiones, ¿no? Que son muy importantes. Sí, uno de los problemas es cómo se transfiere de la academia a la industria, y bueno, nosotros tratamos de hacer en nuestras crews research para aplicado. Un tema muy importante, yo siempre le repito, ¿no? Parece un poco repetitivo, lo dije en la charla anterior también. Las herramientas inteligentes son software y la explicabilidad es, de alguna manera, es muy importante, choca de lleno con lo que es UX, ¿no? O sea, con cómo le presento a la persona que necesita la explicación, cómo se la presento. Eso es un tema, ya eso solo es un tema de investigación. Sí, eso por un lado, y también nosotros lo estamos pensando por el lado de, eso sin duda, sobre todo, bueno, el caso práctico es, bueno, una persona que fue a solicitar un préstamo y le dijeron que no, bueno, decime por qué no, y bueno, el tipo por lo menos se va enojado, pero con una explicación de por qué. Pero también lo estamos viendo por el lado en los procesos de entrenamiento de estas redes, asistir, o sea, con explicabilidad a los data scientists, aceleraría no solo el proceso de entrenamiento, sino también el modo en el que el data scientist encara el proceso de entrenamiento. O sea, tener un proceso un poco más criterioso a la hora de tunear, o sobre todo hiperparámetros, o cambiar algún aspecto en los datos o en el código. En ese caso sería para alguien técnico, ¿no? Alguien le puede ofrecer una explicación mucho más técnica a alguien que tiene una preparación que a alguien que fue a pedir un préstamo, por ejemplo, y nada más. Sí, totalmente. Se abren como los dos abanicos, o sea, bajarlo a una lectura comprensible por las personas, digamos. Siempre estas técnicas se ven acompañadas de otras, nunca solas, nunca en isolation. Claro. Vemos desde algoritmos genéticos hasta lógica difusa, hasta programación lógica inductiva, hasta lógica primer orden, y todas tienen algún sesgo que alguien puede mirar, por ejemplo, una fórmula bien formada de lógica y entenderla. Entonces, bueno, desde ahí se puede explicar si, bueno, mira, te pasó esto por tal y tal cosa. Lo difícil es, bueno, cómo extraigo todas esas reglas de una red neuronal, teniendo esta disparada fenomenal de, bueno, que las redes son cada vez más complejas, más grandes. Y bueno, y sobre todo después cómo transfiero estas prácticas a un uso realmente, ¿no? Que, digamos, tenga un impacto, que la academia pase a la industria, y la industria pueda adoptar estas técnicas y utilizarlas, que no se quede solamente en opciones de research. Exactamente, un gran desafío. Bueno, tenemos en YouTube, veo que hay, bueno, varias felicitaciones, excelente charla, aplausos, y Pablo Argañaras pregunta, o señala más bien, el uso de aplicaciones para procesamiento de imágenes en cuestiones sensibles como detección temprana de tumores necesita de una aplicación responsable de la inteligencia artificial. Sí, bueno, es uno de los... Sí, totalmente. O sea, digamos, la explicabilidad se mete dentro de lo que es responsable AI. Es uno de los grandes tópicos, tiene que ver con el paradigma de la técnica. Pero bueno, responsabilidad es mucho más grande, porque, digamos, ahí hay mucho tema legal, hay mucho tema de regulación, digamos, privacidad, privacidad de los datos, y en la regulación tiene que ver
en qué jurisdicción estás aplicando la tecnología, no solamente, o sea, algo que aplica para una solución en Estados Unidos, por ahí no aplica para India o no aplica para Argentina, y ahí los equipos de responsabilidad tienen que hacer una indagación sobre justamente el tema regulatorio, a ver si no estamos violando alguna ley, ¿no? Básicamente, o rompiendo con algún... Bueno, la misma alguna persona legislación. que hizo la observación sobre los tumores pregunta qué recomendaciones haría de estas aplicaciones en cuestiones de salud. Una pregunta amplia, ¿no? Desafiante, pero... ¿Recomendaciones de qué tipo? O sea, digamos, acá hay la preferencia obviamente son usar, agregar capas de convulsiones a las redes, que después tengo mi perceptrón multicapa, pero ¿recomendaciones en qué sentido? Bueno, tenemos un poquito de delay para poder tener interacción así tan fluida, pero mientras tanto, Viviana, ¿una pregunta más? Supongo que se refiere a cuestiones de explicabilidad, que Ahí lo dijo, en imagino diagnóstico por que imagen. te querrás saber cuán explicables tienen que ser. Y acá lo que se está logrando es a la categoría de explicaciones locales, digamos, explicaciones que yo presento un vector de datos en la entrada de la red, en este caso una imagen. Tengo mi clasificación, normalmente voy a tener esas clasificaciones para imágenes y después retropropago esa imagen para tener un mapa de calor. Normalmente es eso, obtengo mapas de calor en la salida de mi red retropropagada, donde tengo funciones de relevancia. Básicamente la idea es, bueno, ¿qué relevancia tuvo cada neurona en esta clasificación? Y así puedo ir fijándome para atrás hasta llegar al píxel, básicamente. Y eso lo que hace es, sobre la imagen, montar un mapa de calor, para decir, bueno, yo me basé en estas regiones. Acá hay algo que toca y choca de lleno con lo que es el entrenamiento y la vista del profesional en estos casos, ¿no? Porque la red puede decir, bueno, yo aprendí de esto, pero bueno, por ahí haya una realimentación o un toque del profesional también en hacer alguna corrección de esas salidas. Yo creo que, digamos, es un gran asistente, nunca va a reemplazar al profesional, pero como una asistencia, digamos, hay cosas que al ojo humano se le escapan y este tipo de técnicas y herramientas son fenomenales. Sobre todo para estos casos, ¿no? Donde estamos analizando cosas que tienen que ver con imágenes sensibles a la vida, a la biología, y bueno, la explicabilidad tiene un impacto tremendo en estos casos. Buenísimo, muchas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta más, Viviana, vos de tu parte o algo más que hayas visto en las plataformas? Bueno, yo tenía una pregunta, pero da seguramente para hablar bastante y quizás planteemos en otro momento. Bueno, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Vos hablaste de uno de los aspectos a trabajar que podría ser la calidad de los datos, y no trabajar tanto el algoritmo, sino la calidad de los datos. Y ahí, bueno, por supuesto que lo que hagan los algoritmos que aprenden a partir de los datos tiene mucho que ver con la calidad, pero te preguntaría en qué dimensiones se trabaja, por ejemplo, que estén completos, que sean consistentes, porque muchas veces yo veo que en las redes, cuando se hacen redes neuronales, no se hace tanto foco en el trabajo con los datos, que es algo que se está revisando mucho. Eso es un cambio de paradigma en realidad. Hay toda una escuela, hay un gurú en el tema que es Andrew Ng, que viene muy fuerte con esta apuesta. Básicamente es eso, cambiar el shift, cambiar el foco, es decir, bueno, el código, déjalo, no te preocupes tanto por tu código, por tu modelo, y las dimensiones, hay muchas técnicas, por ejemplo, cómo trabajas con tus valores nulos, cómo trabajas con valores faltantes, si tengo pocos datos, cómo los aumento. Bueno, acá vimos una técnica para usar algoritmos genéticos para reproducir la distribución que tienen los datos. Después, bueno, algún filtrado, porque a veces puedo lograr una distribución similar, pero por ahí las combinaciones que logra un algoritmo genético no tienen nada que ver con las combinaciones de datos que tengo en la entrada de los valores reales, ¿no? Que yo estoy aumentando, básicamente estoy inventando, estoy creando datos justamente para poder tener mejores procesos de entrenamiento, si querés, o mejores procesos de
después de validación, tengo mejores porciones de datos después para validar mi modelo según cómo esté particionando. Hay varias técnicas para esto. Básicamente es poner me sale la palabra en inglés, el awareness del modelo, decir, bueno, acá, si ven, por ejemplo, una técnica es, por ejemplo, si tengo valores faltantes, reemplazarlos con la media de ese feature. Ok, pero a veces eso me puede me puede producir ruido. Entonces, una de las técnicas es decirle al modelo, crear un feature nuevo y decirle, ok, acá te reemplazo este valor con la media o con la estática que quiera, pero acá sabe que este valor estaba faltante y esto no es el valor real. Y eso se pone como, puede ser algo booleano, tipo 0, 1 o menos 1 y 0, cosas por el estilo. Técnicas de ese estilo se están empezando a ver. Pero bueno, se trata de eso, justamente mejorar iterativamente los datos. Aparte es eso, es un proceso iterativo de mejora continua de los datos. Y el modelo, conforme vos mejores los datos, el modelo va a predecir mejor o clasificar mejor, sin preocuparte demasiado. Ahora, hasta acá lo que vemos siempre es meterle al modelo, usar técnicas, usar scaffolding, usar, no sé, probar 200 técnicas para cambiar hiperparámetros, registrar, bueno, comparar. Este es un cambio de shift. Enfocémonos un poquito más en los datos y el modelo va a trabajar mejor. Está demostrado aparte, va a trabajar mejor que si vos estuvieras solamente dedicándote al modelo iterativamente y mejorando el código de tu modelo y dejar los datos estáticos. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, son fundamentales, pero no sabía la movida de Andrew Ng. Gracias por el dato.